Gestión del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores del riesgo son la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo, probabilidad, alto, medio, bajo. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza es considerada factor externo, ejemplo, intruso, agresor, delincuente. Y la vulnerabilidad un factor interno, ejemplo, fallas en la ubicación de cámaras, falta de controles. El riesgo. Consecuencia, resultado de un evento y que afecta a los objetivos. Probabilidad, es la oportunidad de que algo suceda. Nivel del riesgo. Para evaluar esta etapa se describen los problemas con más impacto y probabilidad de ocurrencia, que se les presentan a las empresas desarrolladoras. Se describen los procesos y amenazas existentes en los cuales permiten obtener información para los efectos de la toma de decisiones. Estos niveles de riesgo son: nivel del riesgo alto. Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad o unidad, impacto y probabilidad alta versus controles. Medio. Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media, impacto alto, probabilidad baja, o impacto bajo, probabilidad alta versus controles. Bajo. Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja, impacto y probabilidad baja versus controles. ¿Qué es probabilidad? Medida de presentación de los siniestros en función de la exposición al mismo. Su análisis se realiza a través de la investigación y se mide en la repetición de los hechos o actividades. También se define como el número de veces que una amenaza deja de serlo para convertirse en realidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Posición: improbable. Cuando el riesgo evaluado no ha sucedido hasta ahora y es difícil que ocurra. Posición: remoto. Cuando el riesgo evaluado ha sucedido solo en forma excepcional y se tiene una posibilidad de ocurrencia muy baja. Posición: ocasional. Cuando el riesgo evaluado ha sucedido pocas veces y tiene baja posibilidad de ocurrencia. Posición: moderado. Si el riesgo sucede en forma esporádica y tiene limitada posibilidad de ocurrencia. Posición: frecuente. Si el riesgo sucede algunas veces y tiene una significativa posibilidad de ocurrencia. Posición: constante. Si el riesgo sucede algunas veces y tiene una significativa posibilidad de ocurrencia. ¿Qué es severidad, gravedad? Nivel esperado de las consecuencias negativas de un siniestro, medido en extensión del daño. En otras palabras, es la magnitud de las pérdidas que se presentarían con la ocurrencia de un siniestro. Estas pérdidas pueden ser económicas, humanas, de interrupción de actividades, imagen de la compañía, ambiental, etc. Riesgo público. Debemos tener en cuenta que debido a nuestra actividad laboral, cada vez más exigente a los factores externos e internos que la sociedad y las empresas nos exigen, la tecnología y por último los factores generadores de violencia, hacen que nuestro servicio de vigilancia y seguridad privada sea mucho más competente y profesional. ¿Qué es el riesgo público? Todos aquellos peligros a que estamos expuestos en el diario vivir y rutinas cotidianas, siendo un riesgo latente para el ser humano. ¿Qué es amenaza? Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. ¿Qué es vulnerabilidad? Son las características y las circunstancias de una persona, comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. ¿Qué es riesgo residual? Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una persona, compañía o elemento, nunca puede erradicarse totalmente. Tipos de amenaza en riesgo público. Agresión externa en contra de la empresa, daños materiales, robos. Razón de su cargo, secuestro, extorsiones, fuga de información. Individual y selectiva, lesiones personales. Indiscriminada, azonadas, disturbios, terrorismo. Agresión a las instalaciones internas, donde podemos encontrar desastres o daños físicos, terrorismo, sabotajes, fuga y venta de información clasificada, espionaje, infiltraciones de empleados o complicidad con bandas, hurto interno, emergencias por negligencia o mala intención.
Agresión a las instalaciones externas. La enfocamos a atentados terroristas, azonadas, toma de instalaciones, delincuencia común y organizada, disturbios, motines, etc. Agresión a las personas. Agresiones físicas, ocasionados por el mismo hombre. Son los actos generados con el fin de crear trastornos y caos a nivel personal, colectivo o empresarial. Accidentes de tránsito. Gestión del riesgo público. Primero que todo, contar con una estrategia integral de protección, que consta de los siguientes elementos. Elementos de detección, cámaras, sensores. Elementos de retardo, mallas, puertas, barreras naturales. Elementos de respuesta, personal humano, fuerza pública. El personal de vigilancia se ubica además en la llamada barrera positiva, detectar, retardar y responder. En caso de exposición al riesgo público. Asegurar la disponibilidad de recursos para atender una situación que requiera de primeros auxilios, como son, botiquines de primeros auxilios, debidamente dotados y ubicados, camillas rígidas, debidamente dotadas y ubicadas. En caso de exposición al riesgo público. Verificar que los sistemas de seguridad de la empresa, tales como alarmas y sensores de intrusión, cercas eléctricas, monitoreo de CCTV, sistemas de control de acceso y los sistemas contra incendios, estén en funcionamiento y que permanezcan así durante cualquier evento. En caso de exposición al riesgo público. Asegurar de que los sistemas de protección contra incendios y todos sus componentes estén operativos. Instalar protecciones en ventanas y aberturas en fachadas. Asegure que cadenas, candados, rejas, cerraduras, puertas y portones estén en buenas condiciones. En caso de exposición al riesgo público. Proteja tuberías, conductos y válvulas de los sistemas de protección contra incendios que estén expuestos y cerca de las vías públicas. El objetivo es garantizar que los sistemas de protección permanezcan en condiciones de funcionamiento antes, durante y después del curso de las manifestaciones. En caso de exposición al riesgo público. Por la noche, iluminar las áreas externas de los edificios, especialmente en los puntos de acceso y ventanas. Evitar el uso de vías públicas para estacionar los vehículos de la empresa y empleados. Estacione todos los vehículos dentro del establecimiento o en estacionamientos seguros. En caso de exposición al riesgo público. Asegurar de que las fuentes alternativas de electricidad estén operativas, sistema de iluminación de emergencia y generadores de emergencia. Estar preparados para bloquear todos los puntos de acceso a las instalaciones de la compañía. Se debe prestar especial atención a los puntos donde existe una mayor vulnerabilidad. Protocolos seguros de trabajo. Introducción. La gestión de controles operacionales es un aspecto clave en cualquier sistema de protección de instalaciones, además de otros elementos como son de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Algunas de las tareas o circunstancias que deberían tener procedimientos escritos de trabajo, debido a su peligrosidad. Operaciones normales con riesgo de graves consecuencias, manejo de armas de fuego, gestión de tráfico en parqueaderos, empleo de sustancias o procesos químicos, máquinas, instalaciones energéticas, electricidad, trabajo en alturas, etc. Trabajos en condiciones térmicas extremas, calor o frío. Operaciones en espacios confinados. Operaciones con aporte de calor en lugares o instalaciones con peligro de incendio o explosión. Situaciones de emergencia. Intervenciones de personal extraño en instalaciones. Carga barra diagonal descarga y movimientos de vehículos. Carga barra diagonal descarga y movimientos de vehículos. Operaciones de mantenimiento y limpieza. Situaciones de alteración de los procedimientos normales de operación. Trabajar solo o alejado de su lugar habitual de trabajo. ¿Qué es un protocolo de seguridad? Es un plan que establece mecanismos y formas de actuar para prevenir y enfrentar amenazas, así como para tener acordadas reglas mínimas de comportamiento que todas las personas adoptarán para minimizar riesgos. Etapas de un protocolo de seguridad. Primera. Diagnóstico. Segunda. Planificación. Tercera. Implementación. Cuarta. Evaluación. Etapas de diagnóstico. Primera. Análisis de contexto. Segunda. Planificación. Tercera. Mapeo de actores.
Cuarta. Evaluación de quinta. Medidas de seguridad. Sexta. Análisis de riesgo. La etapa de planeación. Consiste en el diseño de medidas, de forma individual y colectiva que te permitan prevenir agresiones, saber cómo reaccionar durante alguna agresión y cómo actuar posterior a experimentar algún tipo de novedad o incidente. Etapa de implementación consiste en la materialización de las medidas de seguridad acordadas. Es decir, si en el puesto de trabajo acordaron elaborar una bitácora o reporte de incidentes, en la implementación se debe contemplar el diseño de la misma, responsables de su llenado y una fecha límite para comenzar a utilizar. Etapa de evaluación. Es una etapa que debe ser constante. Puedes evaluar tus protocolos de seguridad cada determinado tiempo, después de algún contexto de riesgo o posterior a una agresión o ataque. Controles básicos operativos. Introducción. La gestión de controles operacionales es un aspecto clave en cualquier sistema de protección de instalaciones, además de otros elementos como son de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Gestión de controles operacionales. Primero, identificación de los procesos y actividades clave. Mapeo de procesos, desglosa todas las actividades y procesos a realizar en el puesto de trabajo. Evaluación de riesgos y oportunidades. Identifica riesgos y oportunidades asociados a cada procedimiento. Gestión de controles operacionales. 2. Definición de controles operacionales. Establecimiento de procedimientos. Desarrolla procedimientos detallados que describan cómo deben realizarse las actividades. Instrucciones de trabajo. Crea instrucciones específicas para tareas críticas, como pueden ser manejo de armas de fuego, control de accesos, etc. Gestión de controles operacionales. 3. Implementación de controles operacionales. Capacitación. Asegurar de que todos los empleados estén capacitados en los procedimientos y las instrucciones de trabajo. Difusión de información. Comunicar claramente los controles a todas las partes interesadas. Gestión de controles operacionales. 4. Monitoreo y medición. Indicadores de desempeño. Definir indicadores clave de desempeño para monitorear la efectividad de los controles. Auditorías internas. Realizar auditorías periódicas para verificar la conformidad y efectividad de los controles. 5. Evaluación y análisis. Análisis de datos. Recoger y analizar los datos para identificar tendencias y áreas de mejora. Revisión por la dirección. Involucrar al área administrativa en la revisión de los resultados y la toma de decisiones. 6. Mejora continua. Acciones correctivas y preventivas. Implementar acciones correctivas para abordar las no conformidades y acciones preventivas para evitar su ocurrencia. Retroalimentación y actualización. Ajustar y mejorar los controles operacionales en función de la retroalimentación y los resultados del análisis. 7. Documentación y registro. Registro de controles. Mantén registros detallados de la implementación y monitoreo de los controles operacionales. Control de documentos. Asegura que todos los documentos relacionados estén actualizados y controlados. 8. Herramientas y técnicas de apoyo. Software de gestión. Utilizar herramientas de software para la gestión de documentos, seguimiento de acciones y análisis de datos. Pueden ser herramientas ofimáticas o aplicaciones. Diagramas de flujo. Usa diagramas de flujo para visualizar procesos y controles. Matrices de riesgo. Implementa matrices de riesgo para evaluar y priorizar riesgos. Técnicas de auditoría. Aplica técnicas de auditoría como la observación directa, entrevistas y revisión de documentos. 9. Buenas prácticas. Participación del personal. Fomentar la participación activa del personal en la identificación y gestión de controles operacionales. Cultura de calidad y seguridad. Desarrollar una cultura organizacional que valore la calidad y la seguridad en todos los procedimientos a realizar en el puesto. Comunicación efectiva. Mantén una comunicación clara y continua sobre la importancia y los resultados de los controles operacionales. Conclusión. Una buena gestión de controles operacionales no solo asegura el cumplimiento de los estándares y regulaciones, sino que también mejora la eficiencia y la efectividad de los procedimientos a realizar en el puesto de trabajo. La clave es una implementación sistemática,
un monitoreo riguroso y un compromiso continuo con la mejora. Respuesta a eventos e incidentes. ¿Qué es un incidente? Es un evento no planeado que interrumpe el funcionamiento normal de un sistema, organización o proceso. Puede variar en gravedad y causa, desde accidentes menores hasta situaciones de emergencia. Clases de eventos o incidentes. De origen natural, terremotos, inundaciones, deslizamientos, etc. De origen tecnológico, incendios, accidentes de tránsito, etc. De origen humano o antrópico, terrorismo, agresiones, disturbios. Fases de un evento o incidente. La gestión de un evento o incidente se compone de las tres fases. Fase de prevención, antes. Fase de reacción, durante. Fase de recuperación, después. Fase de prevención. También llamada el antes, en esta fase se deben categorizar los riesgos, y en función de ello elaborar unos planes y protocolos de actuación, PON. PON, procedimiento operativo normalizado. Son los pasos que se deben ejecutar en un orden establecido para atender un incidente. Fase de reacción. También llamada al durante, cuando se detecta el incidente, se da paso a los procesos de mando y control, de información operacional, así como a la coordinación y cooperación, con el objetivo de mitigar de inmediato los efectos negativos. Fase de recuperación. También llamada al después, tras la emergencia o desastre natural, el objetivo es trabajar para restablecer la normalidad de la actividad lo antes posible. Elementos del sistema de gestión de un evento. Es necesario contar con 3 elementos coordinados en la respuesta a un incidente. Estos elementos son: un sistema de mando y control, proceso de información operacional, plan de emergencia, cooperación y coordinación, protocolos de atención a eventos o incidentes. Hay establecidos 2 protocolos de prevención y atención a eventos. Estos son: plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, estrategia integral de protección, protocolo de seguridad. Plan de emergencias. Es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y diagonal o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia. ¿Qué es un protocolo de seguridad? Es un conjunto de instrucciones que deben seguirse para garantizar la seguridad en un espacio determinado. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Introducción. Las niñas y niños son titulares de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenciones internacionales que los desarrollan. Marco legal. La Ley 12 de 1991, mediante la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, así como la Constitución Política de 1991, en la que se refuerza el compromiso del Estado frente a la garantía de sus derechos, bajo la premisa de ser un Estado social de derecho, para luego retomar el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Convención sobre los Derechos de los Niños. La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño es el cambio más importante sobre los derechos de infancia que se ha producido en la historia, pues modificó de forma radical la idea de cómo entendemos la relación de adultos con niños, niñas y adolescentes. Ley 1098 de 2006. Es el Código de la Infancia y la Adolescencia, es uno de los instrumentos que actualmente tenemos en nuestro país para garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el goce efectivo de sus derechos. El Código de la Infancia y la Adolescencia se ajusta a las normas de la Constitución Política de Colombia y a los mandatos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. De esta forma ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos de los Niños. Los países firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención sobre los Derechos del Niño en sus leyes nacionales sobre derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Pese a ello, millones de menores son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales en diversos ámbitos y en numerosos lugares del mundo. Los derechos del niño y la niña. La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser humano menor de 18 años,
contempla 3 tipos de derechos. Derecho a la protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral. Derecho a la provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Derecho a la participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, y el derecho a recibir información o opinar con libertad. Los derechos del niño y la niña. Estos derechos se basan a su vez en 4 principios fundamentales. La no discriminación. El interés superior del menor. El derecho a la vida. La supervivencia y el desarrollo. El derecho a la participación. A diferencia de otras normas internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño incluye de forma explícita y con gran claridad los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas. Los principales derechos son: derecho a la salud, a la educación y a la protección a través del acogimiento institucional o familiar cuando el menor no tiene familia o ésta no puede asumir su cuidado. Derecho a la justicia y a la presunción de inocencia. Derecho a no ser reclutado o reclutada para participar en conflictos armados. Derecho a las tradiciones sociales, culturales o religiosas no interfieran en su salud. Derecho a un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo personal.